siempre a cada tema los clasificamos, ¿está? Como los otros habíamos dicho monosacáridos, los hidratos de carbono, oligosacáridos y polisacáridos, acá lo clasificamos en lípidos simples, lípidos compuestos y asociados, ¿está? Esas tres clasificaciones vamos a tener ahora en lípidos. Todavía estamos dentro de los lípidos simples. ¿Quién hemos visto? Hemos visto, acá las vedettes son los glicéridos, ¿está? Los monoglicéridos, los diglicéridos, los triglicéridos, que tienen esa unión éster, ¿está? Donde está el carbonilo con el oxígeno, que se unía el glicerol con los ácidos, se unía 1, 2, 3, era el nombre, ¿está? Y después hemos visto las ceras, que lo único que cambiaba era el alcohol, que ya no es un triol, es un alcohol monohidroxilado, ¿está? Se unía un ácido, pero con un alcohol que tiene un solo oxidrilo, que era el miricílico, ¿está? Que es lo que hemos visto la que cuesta, hemos hecho un cuadrito, que los aceites tienen menor punto de fusión, las grasas tienen mayor punto de fusión, que hemos visto que en la mayoría de los aceites son insaturados, los ácidos grasos, en las grasas son saturados, bueno, toda esa comparación. Lo que nos falta ver para terminar con los lípidos simples es lo que vamos a ver hoy, pero antes quiero hacer una aclaración, porque me ha surgido de 2 o 3 personas duda del último tema que hemos estado viendo ayer. Ay, no, pero sí, ayer. Sí, ayer. Ya estoy loca, ¿ves? Ay, Dios, qué horror. Que la montaña que sube, que la montaña que baja, y la Ayelén, ayer me dice, Mabel, pero acá hay un ácido que yo empiezo para abajo. Espera un segundo que voy a traer un para agarrar acá. Si no se me cae el teléfono. El que hemos hecho ayer, ¿se acuerdan que lo hemos visto como cis y como trans, al oleico y el aídico? ¿Se acuerdan? Que les he mostrado ayer yo que podía, cuando armábamos el zigzag, podía quedar como cis o como trans. Bueno, sus profesoras son tan especiales que yo trato de mantener la línea que ellas llevan en los PDF, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué había dicho yo? Que siempre los hagamos hacia arriba. ¿Estamos todos de acuerdo? Pero ahí si ustedes ven el elaídico que hemos hecho ayer, que hemos dicho que era trans, el primer carbono baja. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Yo ahora le voy a mostrar para arriba y para abajo el mismo ácido, y no importa si está para arriba o para abajo, ustedes van a llegar a la misma conclusión, ¿está? Así es la química orgánica. Pero sus profesoras venían manteniendo la línea de que siempre lo ponían hacia arriba, entonces yo venía manteniendo esa línea por las dudas, porque ellas son tan particulares y tan especiales. Miren, vamos a hacer el ácido, antes de entrar al tema de hoy, el ácido oleico, ¿está? Es un insaturado, ¿estamos todos de acuerdo? Tiene un doble enlace. ¿Cuántos carbonos tiene el oleico? 18. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Que tiene 18 carbonos el oleico? Sí, Mavi. Y que tiene una insaturación en carbono 9, ¿verdad? Sí. Bueno, yo siempre les he dicho que lo pongamos para arriba cuando empecemos, ¿o no? Entonces, ¿qué le decía yo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Está? Ahora tengo que contar porque entre 9 y 10 le tenía que poner el doble enlace. Bajar. Miren, 1. Acuérdense que él es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Qué les he dicho yo? Cuando vaya para arriba, siempre termino hacia arriba. Cuando voy hacia abajo, siempre termino hacia abajo. ¿Ven que la estructura es distinta? Contemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambia solamente la posición, pero si ustedes se ponen a contar, tienen la misma cantidad de carbonos, porque tienen 18, ¿estamos de acuerdo? Y cuenten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, entre 9 y 10, me queda el doble, ¿estamos de acuerdo? Y si yo cuento de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entre 9 y 10 me queda el doble.
Entonces nadie va a dudar, acá pongamos el aídico, porque en fin, hice trans, ¿está? Cis, ¿cómo era? Que yo hubiera hecho la meseta, acuérdense, cuando yo haga la meseta, va a ser trans, cis, y este es trans y este es cis, ¿estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que trato de explicar? Y también acá pongamos el aídico, porque pienso una cosa y después he hecho el ejemplo del otro. ¿Estamos de acuerdo o no? Que no importa, sí. No se mareen si lo vamos a hacer hacia arriba o hacia abajo. Nosotros cuando concluyamos vamos a llegar a lo mismo, ¿está? De que en ambos tenemos 18 carbonos y que entre 9 y 10 hay un doble. Entonces, ¿quién es? Y si es trans, porque lo tengo acá así, es el elaídico. ¿Estamos todos de acuerdo? Eso es para que ya no se mareen, que lo hago para arriba, que lo hago para abajo. La Puchi se marea mucho con eso. Y la Yelen se ha mareado, pero con razón, porque justo ha visto el elaídico así, ¿está? Al verlo así, me dice la Puchi, Mabel, acá lo hemos hecho hacia abajo. Y es verdad, la profesora, una estructura de todas la hicieron hacia abajo. Pero las estructuras pueden ser hacia arriba o hacia abajo, es lo mismo. Tenemos que llegar a concluir lo mismo, ¿está? Todas van a llegar a lo mismo. ¿Por qué? Porque cada ácido es único. El elaídico tiene 18 y en carbono 9 y 10 una insaturación. Si ustedes la ven así, es trans, entonces va a ser elaídico. Si ustedes la ven así, a la 9 y 10, va a ser cis, entonces va a ser el oleico. Entonces siempre vamos a llegar a las mismas conclusiones, ¿está? Lo que tenemos que saber, la cantidad de carbono y dónde están las insaturaciones. Entonces no pueden dudar nunca, no importa si queda para arriba, para abajo, si acá ve me quedan en la montañita, le digamos en el zigzag, me queda para la derecha, en cambio por el otro lado me queda para la izquierda. Pero es correcto, ¿estamos de acuerdo? Ustedes van a llegar al mismo nombre o van a llegar a la misma estructura. Van a tener otras, si le ponen mucha estructura y le dicen que busquen el elaídico, y tienen que llegar a este o a este, ¿estamos de acuerdo? Capaz que le ponen las dos y los dos son correctos, le ponen otros dos y ya van a ver, o le va a dar con más insaturaciones o le va a poner la insaturación en otro lugar mal, que no sea 9 y 10, ¿estamos de acuerdo? Entonces ustedes todos van a llegar a verlo, no importa si lo hacen hacia arriba o hacia abajo, ya no se mareen con eso, ¿estamos de acuerdo? Entonces pongo este ejemplo y ustedes, para que ya lo generalicen, que puede ir para arriba o para abajo, no se mareen con para arriba. Yo venía respetando eso porque ellas hicieron todas las estructuras hacia arriba en los PDF, ¿está? Pero el elaídico lo han hecho hacia abajo, entonces ya eso me da margen a decirle cómo es la química, ¿está? La química no importa si lo hacen para arriba o para abajo, vamos a llegar al mismo compuesto con el mismo nombre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Se entendió o no? Sí, Mavi. Matías, Álvaro. Sí, Mabel. Sí, Mabel. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes los chicos, ¿estamos de acuerdo? No importa si empiezan para arriba o para abajo el zigzag, tenemos que concluir en lo mismo, ¿está? Sabiendo observar, sabiendo contar la cantidad y dónde están las insaturaciones. No me importa si me queda para la derecha o para la izquierda, me importa en qué carbono está. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente si está en forma cis o en forma trans, en este caso. ¿Qué es, Rob? Entre 9 y 10 siempre está ahí en el... Entre 9 y 10 está siempre, ¿está? El elaídico cuando sea trans, cuando esté así, Rob. Cuando vos tengas la meseta entre 9 y 10, eso es cis. Acordate. Y se va a llamar oleico. Acordate eso. Sí. Eso sí hemos visto ayer. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Bueno, ahora pongamos propiedades químicas de los lípidos. Eso es lo que tenemos que ver hoy. Las propiedades químicas. La primera propiedad que vamos a ver es la hidrogenación. ¿Qué era la hidrogenación? Ya hemos visto en los hidrocarburos. Y en los ciclos. ¿Qué hacía yo cuando hidrogenaba? Agregaba. ¿Qué agregaba? Hidrógeno. Exacto, hidrogenación, sí, perfecto. Cuando yo tenía alqueno y agregaba hidrógeno, ¿qué era? ¿Una adición o una sustitución? Una adición. Una adición. Acá va a pasar lo mismo, porque los ácidos grasos son alquenos, ¿está? Nada más de cadena mucho más larga, pero es lo mismo. Entonces va a ser adición de hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Anotemos. Los ácidos grasos insaturados pueden realizar adición.
durante el proceso pueden ocurrir 3 transformaciones. Vamos a ir viendo una por una. La primera va a ser saturación completa de los dobles enlaces. ¿Qué le quiero decir yo con esto? Yo parto de un insaturado, ¿está? El ácido graso tiene dobles enlaces. Y si yo le digo que lo voy a saturar, ¿qué le va a pasar a ese enlace? ¿Qué le pasaba a los alquenos para que lo hidrogenemos? ¿Qué le pasaba a alguien? ¿Se acuerda cuando los hidrogenábamos? Yo voy a poner de vuelta el oleico. ¿Cuántos carbonos tiene el oleico? 18. 18, perfecto, ¿está? Sí. Se agregaba un... Entonces, esperemos primero para allí. Ya te escucho. Completemos No, acá. seguí. 1. Y esto estaba entre 9 y 10 para que sea oleico, ¿no? Entonces yo tenía que tener 8 carbonos antes. ¿Qué número voy a poner acá de CH2? ¿Cuántos CH2 voy a tener? 7. ¿Está? 7. 1 más 7 son 8. 9, 10. ¿Estamos de acuerdo? Y este tiene que ser 18. ¿Cuántos CH2 tengo que tener del otro lado para ir de 10 a 18? 7 más. 8. 7 más. 7 más, porque acuérdate que el último ya es el 18, Ro, ¿está? Vos tenés que tener 10 más 7, 17, más 1, 18. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el ácido oleico. Yo lo voy a hidrogenar a él. ¿Dónde voy a hidrogenar yo? En el doble enlace. Acá. ¿Qué le pasaba a los dobles enlaces, los alquenos, cuando hidrogenábamos? En las adiciones. ¿Cómo se volvió ese doble? Triple. Triple enlace. Simple. Ah, simple, porque se Simple. rompe, claro. Simple, porque voy a sacar enlaces para Sí. que pueda entrar el hidrógeno. Perdón, ¿Está? tenés razón. Entonces, por eso dice saturación completa de doble enlace, porque yo voy Bien. de un insaturado a un saturado. ¿Estamos de Sí. acuerdo? Por eso dice saturación. ¿Está? Entonces, pongo más hidrógeno y hacen la flecha, yo voy a escribir abajo para que lo vean, porque si no, no me entra. ¿Qué va a pasar ahora? Estos se vuelven simples. ¿Está? Entonces se transforman en CH2. Les voy a mostrar primero. Y después lo vamos a poner bien. Para que lo vean. Hola Zaira, ¿me escuchás? Hola Mavi, sí. Me Hola, fui a amor. dormir, pasa ¿Esto? que hoy me levanté mal. Bueno, no A hay las drama. 6 Después de la pedile tarde, sí, a las 6 de la tarde Bueno, tengo o que si ir no, para que entra me un ratito a inserten. la otra clase y escucha la primera parte que les voy a aclarar a los chicos y de ahí te va. No, no No hay puedo, problema. tengo que ir a hisopar. Bueno, después entonces que la chica te pase. Cualquier cosa Bueno. consultamos. Sí, dale. Entonces, Dale, explico este después. doble, dale, este doble se transforma en simple. ¿Estamos de acuerdo? Y entra un hidrógeno más a cada uno. Entonces, ¿en qué se van a transformar estos CH? En CH2. ¿Estamos de acuerdo? CH2, CH2. Entonces ya los podemos juntar a todos como hacíamos cuando eran saturados. Yo pongo CH3, CH2, ¿estamos de acuerdo? Y el ácido. Porque ya todos me quedan CH2. Estos dos también se han transformado en CH2. Entonces, ¿cuánto voy a tener yo de CH2 para que este tenga 18? Porque la molécula mía tenía 18. Voy a tener 16. ¿Estamos de acuerdo? Yo tenía 7 y 7 tenía 14. Y estos dos se han vuelto CH2, 15 y 16. Y se transformó ¿en qué ácido? ¿Cómo se llama este ácido? Esteárico. Ácido esteárico. Es el ácido con 18 carbonos, enlaces simples, esteárico. ¿No ves? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, Rob.
¿Sabe que no veo bien? No sé si lo podrás acercar un poquito, por favor. ¿Ahí? Entonces, ¿qué Sí, ahí pasa? está. Como cualquier alqueno de doble pasa a simple, ¿está? Cuando pasa a simple, le da lugar 16. a que entren los hidrógenos. Al entrar los hidrógenos ya no son CH, son CH2. Entonces ya los puedo agrupar a todos. A los 7 estos que tenía, más los otros 7 del otro lado, son 14. Y acá lo que me formaban el doble enlace eran 2 carbonos más. Entonces 7 más 7, 14, más 2 son los 16, ¿está? Uy, perdón, Rolo, estoy moviendo. 16, 17 y 18. Ya lo copié. Ahí ¿Estamos de está el acuerdo? enlace. Sí. Yo paso de un doble, o sea, de un ácido graso insaturado a un ácido graso saturado. ¿Está? Entonces ahí ya puedo agrupar todos los CH2 como hacíamos con los con los ácidos grasos saturados, que los agrupamos a todos los CH2. ¿Se entendió este 16? ¿Todo el mundo entiende? Sí, algo. Pasa que, o sea, yo no entiendo cómo con el CH2 que está ahí en la segunda, que es la segunda estructura, digamos, la que está en el medio, donde dice H2, ¿Esto? que tiene 7. Abajo. Entonces, ¿Qué? no, la que está abajo. Al comienzo de nuevo abajo. Que dice CH2 a la 7. La que está a la otra. ¿Está? Sí. Vos tenés que contar, Ro. Tu doble enlace está entre 9 y 10. Sí. Entonces vos tenés que tener 8 carbonos antes. Vos ya tenés 1. ¿Está? Entonces, Sí. ¿qué tenés que poner? Un 7. 1 más 7 son 8, entonces 9 y 10. Entonces ahí te vas a esta parte, Ro, que es la que vos no entendés. Vos tenés 10 carbonos hasta acá y tenés que llegar a 18. Entonces, ¿cuántos carbonos tenés que tener? 17 antes, digamos. 17 carbonos antes de que llegue al 18. Ya tenés 10. Entonces, ¿cuántos te faltan? 7. 7 más 10 son los 17. ¿Estamos de acuerdo? Vos tenés que llegar a 18 al final. Y vos ya tenés 10. ¿Cuánto te falta? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Son 7. Debería contar entendiendo la estructura desde el enlace 9 para la derecha y desde el 10 para la izquierda, sería como para dejarlo más claro. Claro, exacto. Completarlo. El 10 es para la izquierda y el 9 es para la derecha. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Sofi. Y abajo Alba. queda el CH2. No, sí, Quedan iguales, CH2. te queda igual, 7 y 7. Pero ¿qué pasa? Al Sí. vos haberlo vuelto simple este y que ha entrado hidrógeno, ya no es CH, ahora es CH2. Entonces ya los podés agrupar todos, porque todos son CH2. Entonces ahí sumás 7 más 7 que tenía son 14. Y los dos que formaban parte del doble son los 16. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya todos son CH2, ya has vuelto a formar hablando mal y pronto, un alcano. Entonces ya todos son enlaces simples. Nada más que un ácido graso se dice saturado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene mucho carbono. Ahora sí. ¿Estamos de acuerdo? Entendí. Álvaro, Sí, Matías, gracias. ¿me siguen? Sí, mami. ¿Qué te pasa, Sí, mami. Conde? ¿Has terminado de copiar? Sí, estoy en eso, pero lo estoy tratando de entender. ¿Qué es lo que no entendés? No, sí entiendo, pero estoy ahí procesando. Estoy Está bien, lenta. está bien. Ustedes lo que tienen que, sí, ustedes lo que tienen que tener en cuenta que van a ir, digamos, hablemos mal, de un alqueno a un alcano. En realidad es de un ácido graso insaturado, porque tiene un doble, a un ácido graso saturado, con enlace simple. Entonces, yo al agregar los hidrógenos, ya todos se me vuelven enlace simple, y estos dos del medio ya no son CH como eran cuando era doble, son CH2. Entonces yo ya puedo juntar todo. Yo tenía 7 y 7, 14. Y estos dos que formaban parte del doble enlace son los 16. Entonces, por eso yo ya los agrupo a todos como 16 en el medio. ¿Está? Sí. Esto es una de las transformaciones que puede sufrir. La otra, que puede pasar al mismo compuesto, ¿está? Se llama isomerización, que también la hemos visto, que sea cis o que sea trans. ¿Está? Pongan
Pongamos isomerización, cis y trans. Puede pasar cualquiera de estas tres transformaciones al alqueno cuando se hidrogena. Pongamos dos. Hemos dicho que podría transformarse de tres maneras. La primera es que pase de un ácido graso insaturado a un saturado. Y ahora va a ser que se isomerice. Isomerización cis a trans. ¿Está? Volvemos a usar el mismo ejemplo, el oleico. Lo volvamos a escribir al mismo. Más hidrógeno. Acuérdense que todas estoy hidrogenando yo. ¿Está? Si yo hidrogeno ¿dónde va a entrar ese hidrógeno de vuelta? Ahí. ¿Estamos de acuerdo? Cuando entre, lo que va a pasar acá, me olvido de poner los números, ¿no? Pongan los numeritos para que sea el ácido oleico. Al hidrogenarlo, lo que puede pasar no es que cambie el enlace, por eso ahora voy a hablar de cis o trans, sino que el hidrógeno cambie de posición, ¿está? Un hidrógeno se ponga hacia abajo y el otro hidrógeno que forma parte del doble enlace esté hacia arriba. Entonces, ¿qué más tiene él? Él tiene el hidrógeno y tiene toda la cadena carbonada, el carbono del lado izquierdo. Entonces va a quedar la cadena carbonada hacia arriba. ¿Está? Ustedes vienen y tienen la cadena carbonada y el hidrógeno, eso es lo que él tiene. Y de este lado me pasa lo mismo. Tiene el hidrógeno y tiene la cadena carbonada. Nada más que acá la cadena carbonada tiene un ácido. Entonces pasa de cis, ¿está? A trans. ¿Qué era trans? Cuando yo partía la molécula, ¿qué pasaba? Los sustituyentes de mayor peso molecular estaban en distintos planos. Miren, acá la molécula carbonada pesa más con respecto al hidrógeno, está hacia arriba. En cambio acá, la cadena carbonada ha quedado hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Mavi, ¿que lo podía acercar un poquito, por favor? Sí, amor. ¿Para qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba el trans del oleico? El ahídrico. El ahídrico. ¿Está? Él es el trans. ¿Está? Entonces, o puede pasar de un alqueno, como hace rato, a un alcano, o puede isomerizarse y pasar de cis a trans. ¿Estamos de acuerdo? Ahora Sofi te lo acerco. Capaz que lo ven mejor al cis. Si les pongo. Esperen. Lo van a ver mejor así. O sea, lo único que haría el carbono es despojar su hidrógeno y que quede su enlace anterior, digamos, arriba. Y con el otro carbono claro, sería lo mismo. Solo que los dos hidrógenos hacia arriba, los dos más pesados hacia abajo, ¿está? Lo único que hace es cambiarle la posición de los hidrógenos, la isomerización, ¿está? Sigo manteniendo lo mismo, miren, queda el doble enlace. Que ese doble enlace es el que me permite que sea cis o trans. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos, sí. Sofi, o no? Sí, Mavi, ya está, gracias. Que eso también podía pasar, ¿se acuerdan de los alquenos? Que hemos visto. Y la última es nueva. A esta no la conocen, así que esta se las voy a enseñar ahora. Es una isomerización, pero donde va a cambiar la posición del doble enlace. Pongan isomerización posicional, se llama, de dobles enlaces. ¿Qué decíamos nosotros?
que el oleico siempre lo tiene entre 9 y 10. Pero si se corre un lugar por isomerización, porque acuérdense que la isomerización, ¿qué era? La misma fórmula molecular, porque va a tener la misma cantidad de compuestos, pero que era diferente forma de expresarlo. ¿Se acuerdan que me daba distintos compuestos? Bueno, eso me va a pasar. Isomerización posicional de los dobles enlaces. Entonces yo vuelvo a copiar el mismo. El oleico. ¿Estamos de acuerdo? Es el oleico, ¿no? Cuando hidrogeno, sigo hidrogenando, siempre hidrogenando, ¿está? Puede pasar cualquiera de las tres cosas, yo lo voy a escribir abajo. ¿Dónde estaba el doble si era oleico? Entre 9 y 10. 9 y 10. ¿Estamos de acuerdo? Cuando es posicional, se corre un lugar, ¿está? Retrocede un lugar. Puede retroceder o puede avanzar, ¿está? Retrocede un lugar en el oleico y se pone entre 8 y 7, ¿estamos? Y me da otro compuesto. Entonces ustedes cuando les den estructura y vean que tienen la misma cantidad de carbono y la misma cantidad de insaturaciones, por ejemplo, este tiene 18 y tiene un doble enlace, pero está en otra posición, eso se llama esto, isomerización posicional. Es el mismo compuesto que por adición de hidrógeno, lo único que fue correrse el enlace, ¿está? Se corrió el enlace. Entonces, miren. Entonces ahora cambia acá la numeración. Va a estar entre 7 y 8. Cambia la posición. Si me cambia la posición, me cambia la cantidad. ¿Está? Yo para llegar a 7 tengo 1. ¿Cuánto me falta? Para llegar a 7 si tengo un carbono. ¿Cuántos CH2 tengo en el medio? 5. 6. ¿Estamos de acuerdo? 1 más 5 son 6. Entonces este va a ser el 7. Ah. Y de 8 para llegar a 18, ¿cuánto me falta? 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ¿está? ¿Está? 17, porque ese ya es el 18, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto me Claro. falta? 9. No duden, cuenten con los dedos. Si no lo ven, cuenten con los dedos, miren. De 1 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Estamos de acuerdo? 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Estamos de acuerdo o no? Para el otro lado, tengo 8. Tengo que llegar a 18. ¿Cuántos tengo que tener en el medio? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Son 9. Entonces pongo 9. ¿Estamos de acuerdo? Sí, mami. Entonces, cuando ustedes vean el ácido con igual cantidad de carbono, con la misma cantidad de insaturación, acá tengo uno, le puede tocar a uno que tenga 2 insaturaciones, ¿está? Y lo único que hayan cambiado sea la posición y hayan agregado hidrógeno, ¿está? Que les diga que ha pasado por un proceso de hidrogenación. Lo único que ha hecho es esto, es el doble enlace cambiar de posición, eso se llama isomerización posicional. Sigue siendo, no es el mismo ácido, este se llama ácido isoleico. No le van a preguntar tanto, yo le pongo para que lo sepan. Solamente a ustedes le van a poner las estructuras y les van a decir que digan qué tipo de transformación ha sufrido ese ácido por hidrogenación, ¿está? Entonces ustedes tienen que ver cuál es, si ha pasado de un doble a un simple, va a ser lo de saturación, el primero. Si ha pasado de cis a trans, va a ser isomerización cis-o-trans. Y si ha llegado a cambiar de lugar el doble enlace, va a ser esta, la isomerización posicional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos o no? Sí. 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 Sí, mami. Esto con respecto a hidrogenación. Otra reacción química que podemos ver es la hidrólisis. Si yo digo hidrólisis, ¿qué voy a agregar?
Agua. ¿De dónde venía hidrólisis? De agua, muy bien, de agua, ¿está? ¿A quién voy a hidrolizar? A los triglicéridos, ¿está? Yo cuando hidrolizo un triglicérido lo puedo descomponer el paso inverso a cuando lo hemos formado. Cuando nosotros lo hemos formado teníamos el glicerol y los ácidos grasos nos daba el triglicérido más agua. Ahora ese triglicérido monodi, nosotros le vamos a agregar agua y lo vamos a separar en sus componentes. Yo voy a obtener los ácidos y voy a obtener el glicerol. ¿Estamos de acuerdo? Anotemos. Hidrólisis. Ruptura de una unión producida por el agua. ¿Puedo borrar esto ya? Sí, no, por mí sí. Era ruptura Y Mavi. De una unión producida por el agua para obtener los compuestos de partida. Entonces, por ejemplo, pongan 17. Ah, no, está bien, 16. Me olvido que tengo el carbono del ácido ahí. Ya les muestro. ¿Qué es esto? ¿Quién me puede decir qué es esto? ¿Quién sabe qué es eso? Un triglicérido. ¿Por qué te has dado cuenta, Ro? ¿Qué le has visto? son tres carbono con... Esta parte es la del glicerol. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Y esta parte es la del éster. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Es un triglicérido. ¿De qué ácido viene? Fíjense, este es el ácido, estamos ahí, hay un carbono. Más 16 carbonos son 17, más este son 18. ¿Cómo se llama ese ácido? Ácido esteárico. ¿Estamos de acuerdo? Esteárico. 18 carbonos. Todo simple, es saturado. Eso habíamos obtenido nosotros cuando buscábamos hacer un triglicérido. ¿Y qué obteníamos cuando obteníamos el triglicérido? Obteníamos agua. ¿Se acuerdan? El triglicérido más agua. Porque teníamos que deshidratar para poder armar el triglicérido. ¿Cuántas moléculas de agua habíamos obtenido cuando obteníamos un triglicérido? 3. ¿Se acuerdan que era una por cada ácido? Yo uní 3 ácidos, voy a tener 3 de agua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que hace este agua? El proceso inverso. Hace rato, cuando lo hemos armado a él, la clase pasada, ha perdido agua, ¿está? Ahora el agua va a volver a entrar para poder separarlos y yo obtener el glicerol por un lado y los ácidos por otro. Entonces vuelvo a los componentes de partida. Eso hago con la hidratación, ¿está? ¿Qué era esto? Acá yo rompo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo rompo ahí, ¿qué obtengo? Retomemos. Entonces, cuando entre agua, va a entrar un OH a cada carbono del glicerol y un hidrógeno, ¿para qué? Para formar la función ácida, que era lo que nosotros habíamos sacado la vez pasada para formarlo al triglicérido, ¿está? Entonces, cuando yo lo separe, me va a quedar el glicerol, que es este, ¿estamos de acuerdo?
Y del otro lado, ¿qué me va a quedar? Los tres ácidos son iguales. ¿Estamos de acuerdo que son iguales? Son iguales los tres ácidos. Entonces yo lo único que voy a hacer es poner un 3 adelante y copiarlo una sola vez, para no estar copiando. Si son diferentes, sí. Debo copiarlos uno por uno. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Estamos o no? Entonces esto van a ser los ácidos esteáricos. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Y este viene, el ácido esteárico es este, pero ¿cómo se llama el éster? Estearato de glicerilo. ¿Estamos todos de acuerdo? Yo le he puesto ácido esteárico para que vean el nombre del ácido, ¿está? Pero él es el éster, se llama estearato de glicerilo. ¿Estamos de acuerdo? Para que puedan deducir el nombre del éster. Estos son ésteres, el triglicérido. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, lo que busca la hidrólisis es que separarlo al triglicérido en sus componentes. Todo triglicérido está formado por el glicerol más los ácidos que se hayan unido. En este caso, los tres ácidos son iguales, entonces yo pongo un 3 y lo copio al ácido de vuelta. Que lo único que hace es ingresar un hidrógeno y acá entra el OH. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Estamos o no? Recién entro, Mabel, no entendí nada. Hidrólisis. El proceso inverso al que ya hemos visto cuando hemos formado el triglicérido. Era el triglicérido. El triglicérido estaba formado por el glicerol y los ácidos grasos. ¿Está? Es el éster. Yo me he fijado, el ácido se llama ácido esteárico porque está formado por 16 carbonos. Acá empieza el ácido, porque esto era el glicerol. Entonces voy a decir 1 más 16 son 17, más 1 son 18. Es el ácido esteárico. Pero el nombre de él es un éster, entonces se llama estearato de glicerilo, porque viene del glicerol, es el triglicérido, que cuando vos le adicionas agua, lo que haces es separarlo en sus componentes, el triglicérido. Esto era el glicerol, mira, 1, 2, 3 te forma el alcohol de origen cuando vos has formado el triglicérido. ¿Y por qué pongo yo un 3 acá adelante? Porque son 3 ácidos, porque eran 3 OH. Y como son iguales, los puedo agrupar. Vos fíjate, todos son iguales, el mismo ácido. Entonces yo los agrupo y los pongo a los 3 ácidos juntos. Entonces, ¿qué es lo que se logra con una hidrólisis? Se logra llegar siempre al glicerol, porque el éster siempre va a estar formado por glicerol, más los ácidos grasos que tenga ese triglicérido. ¿Estamos de acuerdo? Este tiene el esteárico, entonces vos llegás al ácido esteárico. ¿Está? Lo que se hace es separar lo que hemos unido la vez pasada. Es la reacción inversa a la que ya hemos visto cuando hemos formado monoglicérido, diglicérido y triglicérido. Es lo opuesto. ¿Está? Vos la vez pasada lo has unido y has formado el éster, el triglicérido. Vos ahora lo que haces es separar ese triglicérido en sus componentes. En el glicerol, que va a estar siempre, más el ácido graso, los 3 ácidos grasos, si son iguales, los juntamos. Si son diferentes, los ponen uno abajo del otro, ¿está? Al primero, al segundo y al tercero, lo van viendo, lo van copiando, y lo único que hacen es agregarle el hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. O sea, Marianela? Sí. Pongo el 3. Vale, es la inversa de la que hemos hecho en la primera clase cuando hemos formado los monoglicéridos, los di y los triglicéridos. Ese día hemos unido esto. Hemos perdido agua y hemos unido esto y hemos formado el éster. Ahora estamos haciendo al revés. Al éster le vamos a agregar de vuelta el agua para que se pueda separar. ¿Está? Entonces vuelvo a obtener, siempre van a obtener glicerol y los ácidos grasos pueden ir cambiando. ¿Está? Hay que ir viendo que está unido. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí. ¿Vamos o no? Sí. Bueno. Aparte de esta hidrólisis, puede haber una hidrólisis que se llama enzimática. Ácido esteárico. Este es un proceso que ahora lo estudian así como un proceso, pero el año que viene, cuando vean química biológica, van a estudiar paso por paso. ¿Está? Hidrólisis enzimática. Ella,
para poder producir esta hidrólisis vamos a necesitar tanto de enzimas como de catalizadores, ¿está? Para poder realizar las distintas reacciones, y lo que se busca con ella es obtener energía, ¿está? Entonces, ¿nosotros de quién vamos a partir? Vamos a partir de los lípidos, estamos estudiando lípidos. El estearato de glicerilo, el que hemos visto hace rato, el triglicérido, es un lípido, ¿está? Acuérdense que nosotros siempre estamos partiendo de lípidos, porque estamos en lípidos. Anotemos, en la hidrólisis enzimática, para poder producirla en el organismo humano, se requiere la presencia de catalizadores y enzimas biológicas. Que favorecen a dichas reacciones. Entonces se requiere ahora de enzimas y de catalizadores para que favorezcan la reacción. Lo que busco es obtener energía, está buscando la obtención de energía. Eso es lo que se busca en todo proceso biológico, está en química. Yo transformo un sustrato en otro producto, ese producto va a entrar en otro metabolismo y así en una cadena de metabolismo, ¿para qué? Para obtener energía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien o no? Sí, ¿Cómo Mavi. vamos, Zaira, Álvaro, Sofía, G? Bien. Bien, Mavi. Bien, Mavi. Sí, Mavi. Entonces nosotros vamos a partir de lípidos. Acá nuestro sustrato es lípido, porque estamos en lípido, ¿está? A ese lípido nosotros lo vamos a transformar en un triglicérido, ¿está? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de una enzima, ¿está? Ustedes lo único que tienen que saber es la secuencia. Ahora no van a aprender quién es el lípido ni quién es el triglicérido, ¿está? Solamente tienen que saber ese proceso. Las enzimas terminan en asas, ¿está? Para que ustedes sepan. Entonces la enzima que va a actuar acá se llama lipasa. Lipasa. Viene de lípido y como es una enzima termina en asa. Todo lo que termine en asa, con S, son enzimas, ¿está? Por medio de lipasa, de una lipasa se va a transformar el lípido en triglicérido. Ese triglicérido, ¿en qué hemos visto que se transformaba recién cuando lo hemos hecho una hidrólisis? Lo separábamos y me daba ¿qué? Glicerol. El ácido hialurónico y el glicerol. Los ácidos grasos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Cuando nosotros lo separábamos al triglicérido, que era el éster, me daba el glicerol y los ácidos grasos. Es el paso que hemos hecho hace rato. Las enzimas que catalizan ese proceso se llaman estearasas. ¿Está? Yo una vez que obtengo el glicerol y los ácidos grasos siguen un camino que se va a llamar el proceso beta-oxidación. Ya el año que viene lo van a ver con detalle. ¿Qué es lo que hace? El ácido graso que nosotros hemos obtenido hace rato tenía 18 carbonos, ¿se acuerdan? Que era el esteárico. En este proceso de beta-oxidación lo que va haciendo es fraccionarlo, lo va dividiendo en dos y van saliendo. Salen de a dos los carbonos, ¿está? Se hacen muchas beta-oxidaciones. En este caso, por ejemplo, no le pongo, pero no les piden esto. Nosotros teníamos 18 carbonos. ¿Yo qué voy a obtener? Van saliendo de a dos y obtengo acetil-CoA, se llama el compuesto. Este tiene 2 carbonos. Yo voy a hacer 9 beta-oxidaciones. ¿Por qué? Porque 9 por 2 es 18, ¿está? Para poder sacar acetil-CoA, voy a sacar 9 acetil-CoA. 9, ¿está? ¿Por qué? Porque lo voy fraccionando de a 2. 18 va a quedar en 16, 16 va a quedar en 14, 14 va a quedar en 12, 12 va a quedar en 10, 10 va a quedar en 8, 8 va a quedar en 6, ¿está? Los va sacando, los va separando. Esos ácidos grasos de cadena larga por beta-oxidación, ya el año que viene lo vamos a estudiar bien detallado el proceso, en acetil-CoA. ¿Está? Las acetil-CoA tienen 2 carbonos. Este acetil-CoA es una moneda impresionante, un sustrato impresionante. Nosotros necesitamos de él para que empiece el ciclo de Krebs. Él va al ciclo de Krebs. ¿Ya han estudiado ustedes el ciclo de Krebs o no? No. El acetil-CoA, ¿no? Ah, Sí. bueno, el año que viene lo vamos a estudiar. El acetil-CoA se une a otra molécula y se inicia ese ciclo.
¿está? Y de ese ciclo de Krebs sale la energía, chicos. En ese ciclo de Krebs se liberan dióxido de carbono, agua y energía. Energía, que es lo que nosotros queremos obtener. Más energía, y remarquen eso. Ahí queremos llegar nosotros, a obtener energía, porque todos nuestros órganos necesitan de energía para poder vivir, ¿está? Entonces, ese es el proceso. ¿Estamos de acuerdo? El acetil-CoA tiene 2 carbonos. ¿Se entiende? ¿Se entendió qué pasa? ¿Cómo yo de un lípido puedo obtener energía? Tiene que pasar por todos estos procesos. Por eso se llama enzimático, porque hay enzimas involucradas. Procesos metabólicos. La beta-oxidación es un proceso metabólico. El ciclo de Krebs es otro proceso metabólico que el año que viene lo vamos a estudiar a la perfección en química biológica. ¿Está? ¿Se entiende? Como de un ácido graso, que es un lípido. De un lípido. Obviamente llego a ácido graso. La fuente acá es el ácido graso. Ese ácido graso me da el acetil-CoA, que es la moneda acá, la que nosotros necesitamos. Obtengo energía. ¿Todo el mundo entiende o no? Sí, Mavi. Sí, Mavi. Bueno, esto por ahora es así, ¿está? El año que viene lo van a entender a la perfección, pero por ahora es como algo medio que le estoy imponiendo que de esto llegan a esto, pero el año que viene lo van a ver y se van a dar cuenta, es bastante larguito el proceso, ¿está? Ahora está bien simplificado. Pero ¿qué es lo fundamental de esto? Cómo de una grasa obtengo energía. ¿Estamos de acuerdo? De una sustancia grasa o aceitosa, ¿cómo obtengo energía? ¿Está? ¿Estamos o no? Sí. Sí. Bueno, ahora me falta el último proceso. Ya hemos visto hidrogenaciones que podían pasar 3 cosas. Hemos visto hidrólisis, que es cuando se rompe el éster y me dé el glicerol más el ácido, los 3 ácidos grasos, que pueden ser iguales o diferentes de cuál sea el éster. Y hemos visto esta hidrólisis enzimática, ¿está? Ahora vamos a ver el último, que se llama saponificación. ¿Qué significa eso? Formación del jabón. Ustedes han visto que cuando, por ejemplo, nos manchamos las manos, como hemos comido algo con grasa, y nos vamos a lavar las manos, ¿qué usamos para sacarnos esa grasa? Detergente, jabón con agua caliente, ¿está? Bueno, ahora vamos a ver cómo ese proceso, ¿está? Cómo el ácido graso, con qué reacciona para que se forme el jabón, ¿está? El jabón es el que solubiliza las grasas, ¿está? Es el que permite que ese jabón se una a la grasa y se desprenda de mis manos, ¿está? Ese es el proceso, se llama saponificación. La formación del jabón se llama saponificación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Mavi. Es una hidrólisis, pero esta hidrólisis va a ser alcalina. Escribamos eso. Consiste en la hidrólisis alcalina de las grasas puras para producir glicerol y 3 moléculas de jabón. ¿Está? Entonces se da por la hidrólisis alcalina de grasas puras para producir glicerol y 3 moléculas de jabón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora vuelvo. Ay, no le he puesto el nombre yo. Saponificación se llama. Mavi, y 3 moléculas de... Jabón. Jabón. Vos vas a formar jabón ahora. ¿Está? Gracias. Vamos a volver a partir de un éster. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a cambiar de ácido. Vamos a poner otro para no aburrir. ¿Cómo se llama este ácido? ¿Quién me dice cuántos carbonos tiene el ácido este? Tienen que llegar a contar hasta acá. ¿Está? Porque acuérdense que esta parte ya es del glicerol. ¿Está? Tienen que llegar hasta el carbonilo. ¿Cuántos carbonos tiene? No se ve bien. Ah, lo iba a cambiar, lo voy a poner el mismo. Pongamos otro. ¿Cuántos carbonos tiene? Ya los ayudo a contar.
Es que se ve como borroso, parece que por ahí anda bien en internet y por ahí se va. Tiene 16 carbonos, no sé si estoy viendo un 14. Sí, 17 perfecto. cuento 14, yo. 14, 15 y 16. Está correcto. 16 Ah. carbonos tiene el ácido. ¿Estamos de acuerdo? Mm. Ustedes tienen que contar siempre desde el carbonilo, que ahí empieza el ácido, porque acuérdense que la otra parte viene del glicerol, desde el carbonilo para la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces está como dice la Cande, 14, 15 y 16. ¿Cómo se llamaba Bien. ese ácido? Ese ácido se llamaba palmítico. Palmítico. El carbono era palmítico, ¿está? Pero esto es un éster, entonces lo tenemos que llamar como palmitato de glicerilo, porque acuérdense que está el glicerol, es el éster. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo el mundo me sigue ahí que de vuelta tenemos un éster? Lo único que va a cambiar, que va a ser diferente a la hidrólisis, y por eso me va a dar otro producto, porque ¿qué le dije yo? El otro era agua nada más. Este yo que dije, hidrólisis alcalina. Entonces ahora voy a tener que tener una base. ¿Estamos de acuerdo? Yo voy a poner un hidróxido de sodio, ¿está? No va a haber agua, va a ser una base. Más 3 hidróxidos de sodio. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice hidrólisis alcalina, porque entra una base. ¿Está? Y este acá que me ha faltado no he puesto, tri, porque son 3, ¿o no? Tripalmitato. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto cómo se llamaba? Hidróxido de sodio. Entonces, ¿qué ha cambiado ahora con la hidrólisis? Que antes nosotros pusimos agua y ahora ponemos una base fuerte. ¿Se acuerdan qué es una base fuerte? Sí. Esta base va a venir a producir lo mismo que hace rato, ¿está? Me va a romper ahí en la separación del glicerol con el ácido. Pero ahora, como no entra solamente, digamos, el OH, tengo el sodio, se va a formar esa bendita sal que nadie entendía la otra vez, y ese es el jabón. Mire. Entra el hidrógeno, ¿estamos de acuerdo? Y me va a formar, ¿quién? ¿Quién tiene este compuesto? Porque lo estoy separando de vuelta. ¿Quién es? Se rompe ahí. ¿Estamos de acuerdo? El glicerol, muy bien, correcto. Pero ¿qué me va a pasar a mí ahora del otro lado? No me va a quedar el ácido, se me va a formar una sal orgánica. El mismo compuesto, entonces yo voy a poner 3 veces, ¿está? Porque es el mismo. Y lo pongo al ácido. Miren. Queda así. Se forma la sal, porque entra el sodio acá. ¿Está? Entra el sodio. Esta es una sal orgánica. Esta sal orgánica es el jabón. Acabamos de formar el jabón. Esto es el glicerol y con la entrada y formación de estas cargas, ya le ponemos el nombre, se forma el jabón. ¿Lo ven el jabón? Acá abajo. Sí. Sí, Mavi. Oxígeno, carga negativa y el sodio. ¿Todos me siguen o no? Sí. Sí. Sí, Mavi. Ahí pongan jabón. ¿Está? Por eso él se solubiliza con las grasas y lo podemos desprender de las sustancias que tengan la grasa. Por ejemplo, las asaderas están llenas de grasa. Nosotros le ponemos un detergente que tiene esta estructura química y hace que al ser sustancias similares se solubilicen y se desprenden. Entonces se van de la sartén, ¿está? Si nosotros lo tenemos en las manos, se solubiliza el jabón con la grasa y se desprende de nuestras manos y nos quedamos sin grasa en las manos. ¿Estamos de acuerdo?
sustancias similares se solubilizan grasas con jabón, el jabón es una grasa, ¿está? Se solubilizan y se desprenden de la superficie, de las manos, de la cara, de las asaderas, de los platos, de los vasos, de lo que esté. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene esta estructura el jabón, ¿está? Entonces el jabón es una sal orgánica, ¿estamos de acuerdo? Anotemos, el jabón posee, y ahora les muestro, un extremo polar, como los fosfolípidos, ¿se acuerdan que tienen un extremo polar y un extremo no polar, el fosfolípido de las membranas? Bueno, acá pasa lo mismo, un extremo polar, que viene a ser esta parte del final, ¿está? Donde está el carbonilo, con el sodio, ¿está? Entonces él se va a solubilizar en el agua, ¿está? Esta parte. Y después tiene un extremo no polar, que viene a ser toda la cadena carbonada larga, es el extremo no polar, o hidrofóbico, fobia al agua, ¿está? En donde se solubilizan las grasas, ¿estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Extremo hidrofílico soluble en agua, extremo hidrofóbico, ¿estamos de acuerdo? Hidrofóbico o insoluble en agua, solubiliza las grasas, ¿está? Estos es lo que le da la propiedad de limpiar al jabón, esta estructura que tiene hidrofílica e hidrofóbica, ¿estamos de acuerdo? Razón por la cual el jabón tiene la propiedad de limpiar, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que un aceite, a ver, me borro un poquito arriba, ¿puedo borrar acá arriba un poquito? Sí. ¿Cuál es el hidrofílico y el hidrofóbico? La punta, Ro, donde está el oxígeno y las cargas. Carbonilo para la derecha, hidrofílico, ¿está? Es más, es parte inorgánica. Y el otro es hidrofóbico, ¿verdad? Uy, se trabó. No sé si se me trabó a mí o... No, se trabó. Sí, a mí también se me trabó. A mí también. A la Mavis se le trabó. Sí. Uy, se salió. Pasa que el teléfono está conectado al Bluetooth del auto, han prendido el auto y se me enchufó el Bluetooth con el teléfono del auto, así que no escuchaban en el auto todo lo que nosotros hablábamos, menos ustedes. Ay, Dios, no, a mí nomás me pasan estas cosas. Ro, vuelvo a tu pregunta. Ah, sí. ¿Cuál era la parte? Toda la estructura tiene dos partes como los fosfolípidos, hidrofóbico, fobia al agua, hidrofílico, afín al agua, ¿está? Vos si te fijas, Ro, en el extremo donde está el ácido y se han generado esas cargas negativas y positivas, es bien inorgánica, ¿le entendés? Porque mirá, tenés sodio ahí, ¿está? Entonces, ese extremo ácido es hidrofílico, ¿está? Ahí donde va a solubilizar el agua, ¿está? Y todo lo demás, desde el carbonilo para allá, que es la cadena carbonada larga, eso ya es bien orgánica, ¿está? Cadenas largas de carbonos con hidrógeno, entonces esa parte es la hidrofóbica, ¿está? Es la que no solubiliza en el agua. ¿Estamos de acuerdo? Del carbonilo hacia la izquierda. ¿Se entendió? Sí. Y ese es el efecto del jabón.
¿Está? Eso es lo que produce en el jabón cuando nos lavamos las manos o cuando lavamos las cosas de la cocina. O algo que tenga grasa, por ahí, qué sé yo, el auto también pierde grasa y uno lava las rejillas, todas esas cosas, ¿estamos de acuerdo? Claro. Las bicicletas, las cadenas de las bicicletas y todas esas historias, ¿estamos de acuerdo? Ese es el efecto del jabón. Este es el jabón. Cuando a ustedes se les generen cargas positivas y negativas en el carbonilo, por acción de una base fuerte como el hidróxido de potasio, el hidróxido de sodio, es el jabón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Eso es la saponificación. ¿Vamos bien? Sí, Álvaro, Mavi. Sofía, Marianela. Y Mavi. Mavi, igual recién me caí como 20 minutos. Sí, así que se me hace que vas a tener que entrar a la clase que sigue vos, que tengo que dar el mismo tema de vuelta. Si podés. Bueno, ahora como hemos visto eso de saponificación, hay lípidos que son saponificables y lípidos que no son saponificables. ¿Está? O sea, va a haber lípidos que pueden formar jabón y lípidos que no pueden formar jabón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a hacer una clasificación. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si pueden formar jabón o no? Los que van a poder formar jabón son los que tienen el enlace éster. ¿Está? Todo lo que tenga este enlace, o sea, los triglicéridos, ¿estamos de acuerdo? Los fosfolípidos, todos ellos. Las ceras, ¿te acuerdas que las ceras tenían la misma estructura? Bueno, tanto las ceras como las grasas y los aceites, que son los triglicéridos, van a ser saponificables, ¿está? Pero de ahí vamos a ver que están las glicoproteínas, las lipoproteínas, que son las que vamos a ver después. Todavía no le conocen la estructura a ustedes, pero yo les digo, no tienen esta unión éster, tienen otra estructura, ya la vamos a conocer. Entonces ellos no pueden formar jabón porque no tienen esta unión éster, ¿estamos de acuerdo? Entonces escribamos eso. Clasificación de los lípidos en función de la saponificación, o sea, los que puedan saponificarse o los que no puedan. ¿Estamos de acuerdo? Clasificación de los lípidos en función de la saponificación. Pongamos, saponificables. ¿Estamos de acuerdo? Ahí pongan, los saponificables son los que poseen la unión éster, ¿está? Por lo tanto, sufren saponificación. Los que sufren son los lípidos simples, que son los que estamos viendo hasta ahora, y lo que no hemos visto todavía, quizás lo vamos a ver, que son los lípidos compuestos, ¿está? Y nos están faltando unos, que son los asociados. Esos son los no saponificables, ya lo vamos a poner. Dentro de los lípidos simples, ¿quiénes habíamos visto que estaban? Que son los que estamos estudiando. Los aceites, las grasas y las ceras. ¿Estamos de acuerdo? Ellos sufren porque tienen esa unión éster, ¿está? Los aceites y las grasas vienen de los triglicéridos. Y la cera también tiene esa unión éster, pero era mono hidroxilado, una sola unión éster. En cambio, los otros pueden tener 2 y hasta 3 uniones ésteres, acuérdense ustedes. Y los lípidos son todos los que forman parte de la membrana, ¿está? ¿Quiénes están? Los fosfolípidos, que son los que yo les decía que tienen una estructura parecida al jabón. ¿Se acuerdan hace rato que tienen una cabeza hidrofóbica y una cola hidrofílica? ¿Está? Entonces, los fosfolípidos tienen una estructura muy parecida a la del jabón, entonces ellos sí van a saponificarse, ¿estamos de acuerdo? Ya la vamos a ver. Mañana vamos a ver todos estos compuestos, los lípidos compuestos, fosfolípidos. ¿Quiénes más forman parte de la membrana? Los esfingolípidos. Mari, ¿que estás con problema de internet? Pasa que en mi casa no hay internet hace como una semana. Ah, Hago lo claro. que puedo. Sí, por supuesto. Los glicolípidos y las lipoproteínas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta parte ya la van a entender y los voy a hacer que recuerden cuando lleguemos a compuestos
a lípidos compuestos. Ya les voy a mostrar cómo tienen la estructura para que vean que sí son saponificables, ¿está? Eso no lo hemos visto todavía. Por ahora, confórmense con que yo les diga que tienen una estructura similar, tienen esa función éster, ¿está? Y pongamos lo no saponificable, van a ser la inversa, o sea, no tienen esa unión éster y por lo tanto no sufren saponificación, por eso van a ser no saponificables, ¿está? No vamos a poder obtener jabón de ellos. Que van a ser los asociados, ¿está? Los últimos que vamos a ver. ¿Quién está ahí? El colesterol, ¿está? El colesterol es un esteroide. Él no sufre saponificación, por eso está el problema ese que tenemos, que cuando se nos acumula el colesterol en las arterias, por ahí nos tienen que poner los estén y toda esa historia, porque no hay nada que lo disuelva, ¿está? El colesterol, una vez que se ha acumulado y se ha calcificado, no se lo puede sacar, porque él no sufre saponificación, ¿está? Yo no lo puedo desprender, no lo puedo disolver, no puedo sacar ese tapón, digamos, de grasa que esté en la arteria, ¿estamos de acuerdo? Por eso son no saponificables, ¿estamos de acuerdo? Entonces pongamos lípidos asociados, y dentro de los asociados, ¿a quién teníamos? A los esteroides, y dentro de los esteroides, el mejor ejemplo es el colesterol, y están las hormonas sexuales, acuérdense que yo ya se las nombré, que estaban las hormonas sexuales, el estrógeno, la progesterona y el estradiol. Ellos no son saponificables, ya cuando lleguemos yo les voy a mostrar las estructuras para que se den cuenta que no se saponifica, ¿está? Después están los carotenoides, que son los pigmentos, ¿está? Los carotenoides, que son los que nos dan ese color bronceado y lindo en el verano, ¿está? Y por último, las vitaminas liposolubles. ¿Quién era una de esas vitaminas? La D. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Que ya la vamos a estudiar. Ellos no se saponifican, ¿está? Una vez que ellos se han acumulado, por ejemplo, el colesterol en las arterias, no hay vuelta atrás, ¿está? No hay forma de disolverlo porque no se saponifica, ¿está? No se disuelve en solventes orgánicos. ¿Estamos o no? Bueno, sí. Eso es con respecto a las propiedades químicas, hidrogenación, la hidrólisis. Tanto la hidrólisis común de agua como la hidrólisis enzimática, que es la que hemos visto con las enzimas. Y por último, la saponificación, que me permite a la vez clasificarlos en saponificables y no saponificables. ¿Qué le estoy queriendo decir con esto? Forman jabón, no forman jabón. Se disuelven en solventes orgánicos, no se disuelven en solventes orgánicos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Por la estructura química que tienen. ¿Está? Ya vamos a ir viendo lo que nos faltan, que tienen otras estructuras, ¿está? Y de ahí enseñan una tontera, que lo único que hacen es tomar por ahí la definición de esto, así que la vamos a escribir, que son los análisis físico-químicos que le hacen a las grasas, que son los índices de acidez, de yodo, ¿está eso? Vamos, tienen que saberse solamente cómo la definición, ¿está? ¿Para qué sirven? Después yo les voy a enseñar en el práctico a calcular un índice de yodo que por ahí le piden como problema, ¿estamos de acuerdo? Pero de ahí lo único que tienen que saber es la definición. Pongamos, análisis físico-químico de las grasas. Los análisis, esto lo que nos ofrecen, pongamos, nos ofrecen información sobre la naturaleza, coma. Los análisis físico-químicos de las grasas nos ofrecen información sobre la naturaleza, el origen y el posible comportamiento de las grasas. O sea, naturaleza, origen y el posible comportamiento de las grasas en diferentes condiciones de almacenamiento y procesamiento, ¿está? Porque acuérdense ustedes que las grasas tienden a almacenarse, por eso los benditos rollos que tenemos
y todo lo que tenemos es grasa, ¿está? La grasa lo que tiende, Gracias, Mabel. de acuerdo a las distintas condiciones de almacenamiento y procesamiento. O sea, vamos a estudiar de dónde vienen, cuál es la naturaleza y cómo se comportan de acuerdo a cómo han sido procesadas y almacenadas. ¿Se entiende? Porque las grasas, lo primero que hacen es almacenarse en el tejido adiposo. Y encima, no siempre generamos energía, visto que hemos llegado a obtener energía hace rato por la hidrólisis enzimática de las grasas. No es el primer proceso que arrebatamos. Nosotros somos muy exquisitos y nosotros primero obtenemos energía de los hidratos de carbono. Después, cuando no tenemos hidrato de carbono, recién tomamos las grasas. Por eso se nos acumula la grasa y por eso ahí nomás se nos genera el rollito, está a los costados y todas esas historias, porque no siempre Al revés. más lo almacenamos que generamos energía. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque primero tomamos la energía de los hidratos de carbono, ¿está? Ellos también nos dan energía, pero nuestro cerebro es tan exquisito que él solamente toma energía de los hidratos de carbono, él no quiere de las grasas. Los otros órganos sí, cuando ya no hay nada, y bueno, venga de los lípidos, ¿está? Venga la energía de los lípidos, ¿estamos de acuerdo? Pero es la menor proporción. Por eso se nos acumula, y por eso es la bendita los benditos rollitos que tenemos. Los míos ya, pero bueno, ¿está? Porque se acumula la grasa en los tejidos adiposos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, escribamos. Sí, El mami. primer índice que vamos a estudiar se llama índice de acidez. ¿Todo el mundo me sigue? Sí, mami. Buenísimo. ¿Qué es el índice de acidez? ¿Cómo se lo mide? Una definición. Son los miligramos. Los miligramos se abrevian como mgr, ¿está? Son los miligramos mgr, ¿está? De hidróxido de potasio. Los miligramos de hidróxido de potasio necesarios para saponificar son los miligramos de hidróxido de potasio necesarios para saponificar los ácidos grasos libres, ¿está? De una grasa. Para saponificar los ácidos grasos libres de una grasa. Y se los expresa en %, ¿está? En porcentaje, a ese grado índice de acidez. Y se lo expresa en porcentaje de ácidos grasos calculados en términos del ácido oleico. O sea, se lo toma el ácido oleico como base y se mide a partir de él los miligramos de hidróxido de potasio que haya en cada ácido graso libre. ¿Está? Esto hay que saber la definición, nada más, no le van a preguntar nada de esto. ¿Estamos de acuerdo? En términos del ácido oleico, ¿era? Exacto, exacto. En términos del ácido oleico, se lo toma el ácido oleico como referente para medirle. ¿Qué se logra con esto? ¿Cuál es la utilidad de esto? Medir el grado de acidez que tienen los ácidos grasos, ¿está? El grado de acidez. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me indica el grado de acidez? En los alimentos. ¿Está la Cande? No, me falta la Cande. Ahí está la Cande. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace con ese índice de acidez? Lo que se busca es el grado de acidez de la sustancia, ¿está? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que en los alimentos me indica eso. Me indica el contenido de ácidos grasos libres que tienen los alimentos, ¿está? Yo al encontrar la acidez encuentro en los alimentos el contenido de ácidos grasos libres que tiene, ¿está? Por eso cuando nosotros leemos en los alimentos, nos ponen la cantidad de cada ácido, ¿está? Del mono, del poli, porque mediante esto ellos pueden ir determinando de manera porcentual, ¿ha visto que le ponen un 0,6%
de ácidos grasos saturados. Un 0,5% de ácidos grasos, bueno, se debe a esto, ¿está? A que ellos pueden medir a partir de los miligramos de hidróxido de potasio la cantidad de ácidos grasos libres que hay en los alimentos, ¿está? Entonces anotemos eso. El grado de acidez en los alimentos me indica el contenido de ácidos grasos libres, ¿está? A la vez, ¿para qué les sirve a la gente que produce los alimentos? Para conocer la calidad de ese alimento, porque esto que está en debate, todo esto de las Me grasas, indica, perdón, me me indica indica- el contenido de ácidos grasos libres en los alimentos, sí. Y a la vez me permite saber la calidad, ¿está? El parámetro de calidad, porque yo puedo saber si tiene grasas trans, si no tiene grasas trans, que son las perjudiciales para la salud, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esto me sirve como un indicador de calidad para el alimento, ¿estamos de acuerdo? Me indica la calidad de los alimentos, ¿está? Yo puedo saber si tiene grasas trans, si no tiene grasas trans y toda la historia, ¿está? Me indica la calidad de los alimentos. ¿Vamos o no? Sí. Se determina mediante una valoración volumétrica, o sea, eso se mide, está en un laboratorio, no es así nomás, ¿está? Con un reactivo básico. El reactivo básico es el hidróxido de potasio, ¿está? Todo el procedimiento se hace dentro de un laboratorio, ¿está? Mediante una Valoración, Gaby. volumétrica, o sea, quiere decir que se lo hace dentro de un laboratorio, está con medidas. Algo volumétrico es algo que se toma medidas, ¿estamos de acuerdo? No es que vos pones un reactivo y determinás, ¿está? Es todo un procedimiento con un reactivo básico. En este caso es el hidróxido de potasio, el reactivo, ¿está? ¿Se acuerdan que hemos dicho que eran los miligramos de hidróxido de potasio? Y bueno, ya hemos puesto que el resultado se lo expresa en por ciento, que es lo que yo les he dicho. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces ya no hace Sí. falta que agreguemos esto. Bueno, ahora veamos el segundo índice, el índice de saponificación. Ujú. Índice de saponificación. Pongan, es el peso en miligramos de hidróxido de potasio. Es el peso en miligramos de hidróxido de potasio necesarios para saponificar completamente 1 gramo de grasa. Es el peso en miligramos de hidróxido de potasio necesarios para saponificar completamente 1 gramo de grasa. ¿Está? No le van a pedir más nada de eso. O sea, ¿qué es lo que buscan con los reactivos? Es saber cuántas cantidades de miligramos van a necesitar para poder saponificar 1 gramo de la grasa que estén estudiando. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la saponificación. Obviamente que el lípido tiene que ser saponificable, ¿está? No puede ser no saponificable. Y el último, que es el que les piden el cálculo, que ya les voy a enseñar cuando hagamos el práctico, se llama índice de yodo. El tercero, índice de yodo. Él me marca la cantidad de dobles enlaces que tiene, ¿está? Por ejemplo, si yo tomo el ácido oleico, ya vamos a escribir, no sé, ya les explico primero. Si yo tomo el ácido oleico tiene un solo doble enlace. Si yo lo tomo al linolénico, tiene 3. Y si lo tomo al linoleico, tiene 2. Entonces, a medida que vaya aumentando la cantidad de dobles enlaces, va aumentando el índice de yodo, ¿está? Porque él me indica la presencia de dobles enlaces en los ácidos grasos saturados. Si el índice de yodo va a ser menor en el oleico, va a aumentar un poquitito más en el linoleico y va a aumentar mucho más en el linolénico y en el araquidónico mucho más, porque tiene 4, ¿estamos de acuerdo? A medida que vaya aumentando la cantidad de doble enlace, va a ir aumentando el índice de yodo, ¿estamos de acuerdo? Anotemos eso. Es el peso en gramos de yodo, obviamente que es el yodo, el elemento químico que me indica eso, ¿está? Yo trabajo con yodo. ¿Qué
que va a reaccionar con 1 gramo de lípidos, ¿está? Y es una medida de la cantidad de dobles enlaces que contiene una grasa o un aceite. ¿Cómo se produce eso? Mediante una halogenación. ¿Está? ¿Por qué? De Porque lípido. de lípido, y es una medida de la cantidad de dobles enlaces que contiene la grasa o el aceite. Como yo he hablado de índice de yodo, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer que el yodo entre al lípido, ¿está? Entonces va a ser una halogenación, porque el yodo es un halógeno, ¿está? Entonces vamos a poner adición de yodo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a tener el doble enlace. Estamos haciendo un esquema de suposición, ¿está? Tiene para estos lados, hagan así la viborita, porque van a estar carbono, ¿está? Acuérdense, yo estoy solamente enfocándome en donde está el doble. Para los ambos lados tienen cadenas carbonadas. Acuérdense que esto es... ¿Qué le agrego? Yodo, ¿está? Yo agrego yodo más yodo, estoy halogenando, ¿está? Cuando yo halogene, ¿qué va a pasar? Ese doble se volvía simple. ¿Está? ¿Y qué va a hacer? Ahí va a ingresar el yodo, ¿está? Entonces ahí, al ingresar el yodo en el doble, es lo que me permite medir la cantidad de doble enlaces. Si ingresan en uno solo, es porque tengo un solo doble. Si se ingresa más cantidad, tengo más doble. Cuando más cantidad de yodo tenga, más dobles enlaces tiene esa molécula. Por eso se lo mide así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Es una simple halogenación. ¿Está? Sí. Bueno, Mavi. entonces ahora vamos a hacer un pequeño cuadrito para que no nos Sí, Mavi. olvidemos de cómo va aumentando en número. Así lo vemos en número. A esto, pongamos, el ácido graso tiene que ser insaturado, porque estamos midiendo dobles enlaces, ¿está? Entonces pongamos ácido graso insaturado. ¿Está? Después va a ser el índice de yodo, que él es el que va a aumentar a medida que aumenten los dobles enlaces, ¿está? ¿Qué van a ser? Los gramos de yodo en 100 gramos de compuesto, ¿está? Gramos de yodo en 100 compuestos. Eso es lo que vamos a medir. ¿Qué es lo que va a aumentar acá? La cantidad de yodo, ¿está? La cantidad de yodo va a ir aumentando a medida que aumenten los dobles enlaces. Y al lado pongan dobles enlaces, para que veamos la cantidad que tiene y vayan viendo cómo aumenta este parámetro, el del medio, ¿está? Pongamos los 3 ácidos que le acabo de decir, dobles enlaces. Dice al Mavi, final. Sí. dice gramos en yodo y al lado. En 100 Baja. gramos de compuesto. Ah, Siempre en 100 bien, gramos bien. de compuesto, ¿está? Acá pongamos el nombre, ácido oleico, es un insaturado, ¿está? El ácido linoleico es otro, ¿está? Y el último, el linolénico. Van aumentando los enlaces. El oleico tiene un enlace en carbono 9, ¿estamos de acuerdo? El linoleico tiene 2 enlaces, tiene uno en 9 y el otro en 12. Estoy poniendo al final, ya después vamos a poner los valores para que vean cómo aumenta. Y el último tiene 3 enlaces, 9, 12 y 15. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Vamos o no? Sí. Sí. Bueno, entonces ahora yo les voy a mostrar cómo suben los valores a medida que aumentan los enlaces. El primero me dice que tiene un índice de yodo de 90. O sea, 90 gramos de yodo. ¿Está? El segundo tiene 181. El doble, miren. He aumentado un enlace y se ha ido al doble. Y el último, 274. ¿Está? Miren cómo aumenta el índice de yodo a medida que yo voy aumentando los dobles enlaces. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que vamos a agregar ahí que el grado de insaturación, o sea, esto, la cantidad de doble enlace, está relacionado con el no me sale la palabra.
enranciamiento, cuando se vuelve algo rancio, ¿está? ¿Ha visto que las mantecas, todo se vuelve rancio pasado un tiempo? Bueno, tiene que ver con los dobles enlaces, entonces anotemos eso. Existe una relación entre el grado de insaturación, o sea, entre la cantidad de dobles enlaces que tenga el compuesto, y el grado de enraizamiento. Ya les anoto. De rancio, viene de rancio. ¿Estamos de acuerdo con lo que les quiero decir yo? Hablamos de los rancios, de los compuestos, aceitosos. ¿Pueden repetir, por favor? Sí, Mavi, existe ¿puedes repetir? Se me salió. sí. Existe una relación entre el grado de insaturación, o sea, los dobles enlaces, y el grado de, y les escribo acá, enranciamiento, de la rancidez, ¿está? De los rancios. A veces cuando uno prueba por ahí algo y los palitos que han pasado mucho tiempo y tienen ese gusto ya feo, de aceite feo, es eso, el enranciamiento, ¿está? Por ejemplo, el queso, o sea, el queso en feta puede ser. Sí. Después el También. yogur también. Sí. Bueno, eso se debe a que cuando los lípidos tengan los ácidos grasos tengan 2 o más dobles enlaces, son más fácilmente de oxidarse, ¿está? Sufren más rápido el proceso de oxidación, entonces al oxidarse se vuelven rancios, ¿estamos? Entonces, ya que los que tienen 2 o 3 dobles enlaces son más inestables debido a que se oxidan fácilmente, ¿está? Por eso tiene que ver el grado de insaturación con el tema de los rancios, ¿está? De que se vuelva rancia una sustancia. Ya que los que tienen 2 o 3 enlaces son más inestables ya que se oxidan fácilmente. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Estamos o no? Mavi, Ya cuando hagamos el práctico, les voy a enseñar a calcular el índice, cómo se calcula ese numerito que hemos puesto hoy día, 90, 181, ya les voy a enseñar a calcular, es lo único que le pueden pedir. De ahí le van a pedir definición de esta parte. ¿Estamos de acuerdo? Zaira, te bien. escucho. A mí se me cayó el Zoom cuando estabas explicando el cuadrito o no sé qué ¿El onda. cuadrito? Sí. Bueno, yo te explico el cuadrito, después las chicas te los pasan, ¿está? Bien. ¿Qué significa eso, Zaira? Te va a dar gramos de yodo, ¿está? Sí. Cuando vos hagas el proceso te va a dar un número, que va a ser los gramos de yodo. Esos gramos van aumentando a medida que ese ácido graso tiene más dobles enlaces, ¿está? Por ejemplo, cuando era oleico, que tiene un solo doble enlace, que es el 9, el grado de yodo era de 90. ¿Estamos de acuerdo, Zaira? Sí. Cuando yo tengo un linoleico, que tiene ya 2 dobles enlaces, tiene uno en 9 y otro en 12, se va a 181, ya casi el doble, ¿está? ¿Por qué? Porque hay un doble enlace más, ¿está? Y cuando vamos al linolénico, ya se va a 270 y pico, 274 creo que es el valor. ¿Por qué? Porque ya el linoleico tiene 3 dobles enlaces, en 9, en 12 y en 15. O sea, a medida que aumente la insaturación, te va a aumentar los gramos de yodo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, sí. ¿Entendés, amor? Sí. ¿Mm? ¿Y lo último, se ha escuchado lo de la rancidez? Sí. Bueno, yo después cuando hagamos el práctico le voy a enseñar a sacar ese cálculo, porque por ahí le piden un problemita, ¿está? Y lo único que no te he dicho, Sai, es que como es yodo, el proceso que se produce es una halogenación, ¿está? Donde está el doble enlace, ¿qué pasa? Entra yodo, ¿está? Sí. Si yo tengo un solo doble enlace, entra menos cantidad. Si yo tengo 2 dobles enlaces, va a ser mayor la cantidad. Por eso va aumentando el índice, ¿le entendés? Porque voy halogenando más carbono. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí. Bueno, eso es ahí, las chicas te van a pasar a donde has caído, amor. Eso es lo único que he dicho. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, éxitos hoy, suerte. Que te vaya bien. Gracias.